Pueblo Radio al aire. Continuamos desarrollando este contenido hecho especialmente para ustedes. A los fines vamos a recibir a un candidato por la alcaldía del Distrito Nacional muy conocido. Tiene una lucha de décadas enmarcado en el sector municipal y Domingo Contreras va a poner los puntos a las IES sobre una serie de problemáticas y posibles soluciones. Bienvenido, buen día. Bueno, gracias. Siempre he sido alguien que está mirando desde fuera lo que ocurre en Somos Pueblo. Hoy estoy desde Somos Pueblo para que la audiencia que es amplia de este espacio nos pueda escuchar y escuche nuestro punto de vista sobre estos temas que para alguien como yo, que bueno, que este ha sido su camino de vida, como biólogo, como naturalista, como Abogado. abogado, sí. También, porque está la triple dimensión. Sí. Los negocios de los desechos sólidos para iniciar siempre han olido mal. ¿Por qué? Mira, por tres razones. Primero, porque en el caso de la República Dominicana, hasta la ley nunca se transparentaron para saber cuál era la estructura de costo real. Segundo, para saber distribuir las responsabilidades, para que se tuviera un régimen legal que diera garantía a cualquier inversión o a cualquiera de los procesos que se realizaran. Y en cuarto lugar, aquí nunca nadie ha querido pagar lo que valen los residuos, diferenciándolo, porque no es lo mismo un residuo peligroso de un hospital, de una industria, a un residuo domiciliario. Y eso aquí se ha mezclado. Entonces, un hospital, un laboratorio, una clínica tiene que pagar eso diferenciado, porque es un residuo peligroso, pero es más fácil mezclarlo junto con el resto. Entonces, ha costado hacer esa clasificación y hacer que cada quien pague. Se pueda generar un servicio separado. Pero aquí también nunca se ha entendido que un destino final, o un vertedero, un relleno sanitario, una industria, tiene un alto costo porque es la industria de la industria. En toda parte del mundo, eso vale entre 25 y 100 dólares al final para tratar la tonelada. Aquí siempre se han destinado entre 2 y 3 dólares en destino final. Es decir, hemos apostado a tener un desastre para nosotros intervenirlo después. Yo quería hacerle una pregunta. Ahora que estamos en periodo ya de campaña, siempre los candidatos plantean sus soluciones. Sin embargo, nosotros hemos visto, y hago la crítica no solamente al partido que usted pertenece, sino en general. O sea, el que estaba ahora, el que está ahora, que es el PRM con la alcaldesa, tenían, por ejemplo, en noviembre del año pasado la solución del drenaje para que no vuelva a pasar y pasó lo mismo y peor. Y peor. O sea, con la lluvia de noviembre del 22, ahora en el 23 tuvimos una réplica, se podría decir. Peor, porque hubieron muertes. Peor, con mucha más muerte. Entonces, usted ahora, que una vez tuvo en la alcaldía, que según me han dicho, yo no era muy activo políticamente, pero usted, según lo que me han dicho, era el alcalde detrás. Sí. En ese tiempo. Domingo era el alcalde. Domingo era el alcalde. ¿Cómo puede confiar el ciudadano en que la propuesta que usted tenga, que he escuchado alguna y la puedo decir aquí, cuando usted llegue la vaya a hacer si siempre no han prometido, y yo como ciudadano escucho y cuando llegan no veo? Mire, yo le voy a poner hecho concreto. En el 2002, que fue el tiempo que llegamos, yo era el secretario general, que es como una especie del director ejecutivo del ayuntamiento. Es un ente y quizá por mi propio rol técnico-político tenía un rol bien marcado y era un poco el que articulaba el equipo operativo y técnico del ayuntamiento. Entonces, los retos en ese momento eran diferentes a los actuales. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía teníamos casi el 50% del terreno de la capital no se había impermeabilizado. Es decir, todavía había mucha casa, muchos solares que hoy son torres, que cuando llovía el agua se infiltraba en esos lugares. ¿Cuál era el principal problema de drenaje que había en ese momento? La Núñez con Gustavo Mejía Rical. Ahí había una laguna de las 4 lagunas naturales y se hizo una intervención a través de la CAS, que después se escaló a un nivel mayor cuando se hizo el sistema de galería que está ahí, que tiene 2 kilómetros desde ese punto hasta desembocar en el mar Caribe. Entonces, se interconectaron los barrios que estaban ahí. En ese momento, si lo recordamos, sí ya comenzaba a haber un problema de drenaje en sentido
general en la ciudad que comenzaba a acumularse agua, pero nunca nosotros enfrentamos 4 tormentas a lo largo de los 10 años que tuvimos. Solo tuvimos una sola muerte. Nunca tuvimos 20 muertes como la que hemos tenido. Tuvimos pérdidas puntuales y siempre estuvimos promoviendo proyectos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que hay política pública, yo fui parte del proyecto La Barquita y del Nuevo Domingo Sabio desde la Dirección de Programas Especiales, que son proyectos que transformaron zonas vulnerables en zonas que hoy nadie, cuando llueve, menciona La Barquita, por eso lo convertimos en un parque, mudamos los habitantes, pero en el Nuevo Domingo Sabio recuperamos el frente del mar y se generó una barrera y subimos un poco el perfil de esa calle para evitar inundaciones futuras. Se trabajó, no se tenían los presupuestos que hoy se tienen. El ayuntamiento tenía cerca de 1.800 millones en ese tiempo, ahora tiene sobre los 6.000 millones, pero además hoy esta ciudad tiene el 90% de su terreno impermeabilizado. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es el IPI, que lo busquen, se creó como en el 2009 por ahí, no existía ese impuesto, que es un impuesto que nosotros siempre estuvimos abogando porque se le transfiriera a un fideicomiso para que el ayuntamiento haga uso de él. Hoy son casi 5.000 millones que tiene ese fondo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que se destine para el drenaje y para movilidad y seguridad, en el caso concreto para la ciudad de Santo Domingo, que es el contribuidor 90% de la creación de ese fondo que está ahí. Y una preguntita, que excusa que lo interrumpa. ¿Su gestión, en la gestión que usted tuvo, de qué año a qué año fue? Yo estuve del 2002 al 2012. Salió peleado. El tema del drenaje de La Gómez, que tanto se ha hablado con lo que pasó ahora, que lo que se dice que no se le hizo el drenaje. Usted que estaba en ese momento en el poder, ¿qué fue lo que pasó con lo del paso a desnivel? Que según lo que dijeron, digamos lo entendido en la materia y lo que participaron en ese momento fue que no se le hizo el drenaje. Mire, es que en la Máximo Gómez hay un sistema de galería, igual que el de la Núñez, que llega, se hizo con el metro, que lo pueden revisar porque nosotros, y lo digo con Roberto Salcedo, Diandino Peña, hicimos una inspección que él nos mostró. Es un sistema que tiene casi 3 metros de altura, que tiene la capacidad de interconectar cualquier volumen de agua. Tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo. Eso puede llevar y es un sistema de tubería que se desarrolló en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente aquí hay un problema con el mantenimiento de descuido, pero aquí hay otro problema que se ha estado advirtiendo. Aquí se le fue cambiando la pendiente con el asfalto a la calle. Si ustedes dan cuenta y lo revisamos porque es muy colectivo, aquí se sobreasfaltó la ciudad. El contén perdió su sentido de ser porque el contén que tiene que conducir el agua, ahora le estrecharon. Los contén tienen que tener 30 centímetros. Mire, salgamos a hacer una inspección para esta ciudad. La cantidad de contén que no llega ni a 10 centímetros. El asfalto fue ampliándose, se comió el contén. Y ahora el agua se mueve en la dirección en el que no puede hacer la recolección del agua. Es decir, aquí hay un tema serio de violación de normas de parte de obras públicas permanente. Obviamente el ayuntamiento tiene una responsabilidad de no hacer cumplir esa norma. Por ejemplo, usted va a la entrada de una torre, como hacen una rejilla para pasar al parqueo que está soterrado, hay torres que han respetado y hacen una rejilla del tamaño del contén, pero la mayoría estrecha de tal manera el contén que hace que en ese lugar, cuando el agua se tenga que mover, tenga que coger la calle. Y como el asfalto se volvió del alto de la acera, entonces lo que se hizo una rampa para que el agua convierta en una piscina, los sótanos, que fue la experiencia que vivimos. Eso no es un tema de inversiones. Es más económico reciclar el asfalto que seguir sobreasfaltando la ciudad. Entonces, hay un tema también de cumplimiento de normas, porque yo oigo siempre hablando de un tema de dinero. Y voy a poner otro tema con la ley, porque esa me correspondió a mí coordinar la ley de manejo integral de residuos sólidos y coprocesamiento, que fue una cosa que siempre puse como condición cuando me dieron esa tarea. Le dije, esta ley tiene que tener dientes, tiene que tener consecuencias, tiene que tener una responsabilidad del empresariado, porque los residuos es un tema de marca, es de envases. Aparte de los residuos orgánicos, los residuos inorgánicos son un tema de la industria. Esto es un tema industrial en cualquier sociedad.
responsabilidad extendida del productor. Y pusimos un fideicomiso que tiene 23,000 millones y que está impulsando un cambio en los destinos finales con inversiones privadas. Ahora, ¿qué hay en ese fideicomiso? La capital debió reclamar 300, 500 millones para iniciar a comprar el plástico, que es lo que pretendo hacer como alcalde. La botellita es plástico, una botella de agua hoy cuesta 15 pesos, de refresco 25, 30 pesos. Un peso de eso debería estar destinado a recuperar el envase en una cadena de valor que nosotros tenemos que generar. Como se hacía antes con la botella de vidrio, cuando No, yo era muchacho. La cervecería tiene 1,50 cuesta una botella de vidrio. Yo le pido que salgan a buscar en la ciudad botellas de vidrio tiradas. Siempre le hablan de la botella de plástico. Nosotros desde Somos Pueblo tenemos una campaña de cero foam. Entonces usted habla de que es un tema de marca, es un tema ya del fabricante y de la responsabilidad de esto, pero nadie toca el tema del foam. El foam es mucho más difícil de reciclar porque se granula. Ahora han querido vendernos un caramelo envenenado de que tienen unos productos biodegradables que no son biodegradables nada. De hecho, hemos retado públicamente a los fabricantes como Industria y Comercio para que hagamos la prueba, para demostrarle nosotros a ellos que no son biodegradables. ¿Qué medida tendría usted para el tema del foam? Porque es que el foam es el principal cáncer, más que el PEP, más que la botellita. Mire, cuando se discutió el tema, lo quiero decir, somos conscientes de todo el impacto negativo que tiene el foam. Pero aquí hay un tema de millones de personas que comen en la calle y que el foam resolvía un tema de higiene y no había un sustituto que pudiera sustituir el foam en ese momento. ¿Pero a qué costo? Porque es que es súper cancerígeno, es súper contaminante. Estamos de acuerdo, pero lo que se acordó, yo creo que era después generar una ley que lo prohibiera y encontrar un sustituto, que es lo que tenemos que pelear. Pero la ley es clara. Mire, la ley dice que los productores de foam tienen la responsabilidad de someter el plan de recuperación de ese material. Pero que eso es casi imposible. Bueno, y nadie le da seguimiento. Ahí está el tema. Porque el problema es, yo de aquí, inclusive cuando salga de este programa, voy a Villa Consuelo, a un sistema de drenaje. Y le garantizo ¿Qué medida tomaría usted para que sí ellos ejecuten esa responsabilidad que le corresponde? Al otro día lo convocaría al ayuntamiento con la dirección de gestión ambiental, que sometan el plan de recuperación como establece la ley. Yo pondría la ley en funcionamiento, porque la ley también tiene un grupo de responsabilidad que lo distribuye entre el gestor y rector del sistema, que en este caso es el ayuntamiento, los industriales y los ciudadanos. La gente le tiene miedo a ellos. De hecho, el Voz Populi, y se rumora, yo no tengo pruebas fehacientes, pero se dice que ellos han alterado hasta los resultados dentro del mismo Congreso para variar, flexibilizar las leyes y ellos seguir beneficiándose de eso. Pero yo le voy a decir por experiencia, por ejemplo, porque trabajé con la cervecería un proyecto. Yo veo que la cervecería ha acrecentado, de hecho, sus inversiones para tratar de un programa que ellos llaman 100 más, que es recuperar todos los envases que se entran al mercado. Pero eso fue por una necesidad y por tema de costo. El vidrio era muy caro, en la pandemia estaban teniendo escasez, se estaba bebiendo más, y eso fue conveniencia empresarial también. Hay un tema de conveniencia, pero usted lo sabe que a nivel global hay un tema de cambio del consumidor y ellos tienen todito que moverse a demostrarle a los consumidores que ellos son ecoeficientes, que ellos son hecho, ellos no usan foam. Nosotros nos hemos reunido con ellos. Ellos son una empresa ecoamistosa, hicieron un proyecto en el este grandísimo con respecto a ese tema. Pero eso es una multinacional, vamos a decir así. Estamos hablando de lo que nos están envenenando a diario aquí con el foam, que son 3, 4 familias, la conocemos todos. Sí, ellos mismos, las 4 familias, más otro grupo de los industriales, visitamos a México para ver cómo los industriales de México crearon allá las industrias y los procesos de recuperación de estos materiales bajo la responsabilidad extendida del productor. Es decir, y estuvieron en un proyecto que se llama NUBI, Nueva Vida, que fue un fondo que dio el Banco Interamericano de Desarrollo para que ellos pasáramos a la industria, porque este es un tema esencial para República Dominicana, no importa cuál sea el sector productivo. Esto es una isla con una sobrepoblación, con una expansión del turismo, con una producción.
y producimos basura a niveles de países del primer mundo. O sea, nosotros, cada ciudadano produce una cantidad inmensa de basura que no se corresponde. Nosotros estamos 1.3 kilogramos, que eso es una producción de nivel del país desarrollado. Ahora, ¿qué ocurre? Pero usted toca un punto también elemental en toda esa ecuación, porque nos hemos enfocado en los elementos que se mueven en el tablero, pero detrás de eso está el elemento clave del comportamiento en el consumidor. Evidentemente eso es un proceso educativo en primer lugar, pero también saber que no todos los agentes contaminantes conocidos tienen que ser satanizados. Me explico, hay y debe de establecerse legalmente un marco regulatorio que exija, con los dientes que usted establece en la ley, que de no llevarse a cabo hayan consecuencias contundentes. Un ejemplo concreto, uno siempre utiliza los parámetros internacionales, especialmente cuando funcionan, para poder imitar lo correcto. Estados Unidos, específicamente Nueva York, por citar una de tantas ciudades, estuvo también involucrándose de lleno en cambiar algunos aspectos de la conducta del consumidor y comenzó por el tema de los sorbetes. Pero aquí hay un problema. Ellos cambiaron los sorbetes de plástico por sorbetes de papel. Y todo eso se reguló a través de una legislación con los puntos claros. Ahora, ¿cuál es el problema? El trasfondo fáctico. ¿Por qué? Porque cuando pasó por el tamiz científico posterior a la promulgación de la ley, fíjese cómo el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que descubrimos lo que ya se advertía, y es que el hecho de los químicos eternos, los forever chemicals, que son el PFOA y el PFOS, estaban presentes en una proporción de niveles altamente tóxicos, mucho peores que el plástico que generó la legislación misma. ¿Y qué le dice eso claramente? Hablemos claro, señor Contreras. Se están creando nuevos nichos de mercados a partir de generar un alarmismo climático sobre elementos que realmente no inciden en recuperar ese balance medioambiental. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuáles son los parámetros, y cuando yo regulo por una ley, que realmente se compadezca con la realidad fáctica. En República Dominicana, que hay mucho menos regulación, imagínese qué pasaríamos por el Congreso sin aval siquiera científico. ¿Qué es lo que nos está pasando con el actual FOM? Hay unos fabricantes ahora que no quieren vender un FOM que es biodegradable y es una vil mentira. Y lo estamos viendo. Así que si usted tomó su sorbete de papel, quiero que sepa que en su cuerpo usted tiene una bomba de tiempo. Y cuando hablo de una bomba de tiempo, por citar un caso concreto, por ejemplo, estos estudios que se hicieron en animales también demostraron que el PFOA presente en esos sorbetes que iban a ser la solución, y los vasitos, por supuesto, pueden causar, cito, cáncer en hígado, testículos, páncreas y tiroides. Entonces, sería legítimo preguntar si la ciudadanía está dispuesta por el medio ambiente a incursionar en estos riesgos de vida. Por eso yo digo, todo eso comparto plenamente con usted, el hecho de tener mucho cuidado y tener la prudencia y tener las informaciones científicas. No, a veces se genera un movimiento que no tiene la base científica, que está más basado en un modo, en una moda, en hacer una conquista que no tiene suficiente profundidad. Ahora, hay temas que sí ya se han incorporado, que tienen esa base. Pero yo digo, el primer paso, nosotros tenemos dos residuos en los que tenemos que prestar mucha atención, porque son los dos, están en la cadena productiva nuestra, el plástico, el PET, porque ya es muy masivo, porque tanta gente nuestra lo utiliza, ya se convirtió en una cultura nuestra, en nuestro consumo, y es recuperable y tiene un valor, y podemos tener una industria local, y puede también ayudar a modificar la cultura de relaciones nuestras con la basura, con los residuos, de que la gente lo entienda. El otro son los residuos orgánicos nuestros, desde mercado, desde, por ejemplo, la lila, ahora tenemos el sargazo, todos esos residuos que están, los residuos agrícolas, que por el metano pueden recibir fondos por temas de
contaminación, de emisiones de huella de carbono, sí. pero además tienen BTU muy alto. Ya aquí hay, por ejemplo, hay energía de producción de energía con biomasa que podemos integrarlo en esa dirección y podemos generar agua. Nosotros somos mayores productores orgánicos de banano, de café, de cacao. Es decir, producir compost en una cadena también es importante. No es que todo lo que tiene que ver con reciclaje tiene un costo, porque hay una operación y hay que tomarlo en cuenta para que eso sea sostenible, porque no se pueden impulsar estos proyectos como un tema de moda, no, hay que saber de dónde va a salir el dinero. Por eso, en la ley, y si ustedes van a la ley, cuando creamos el fideicomiso, como sabíamos que los ayuntamientos no podían pagar los $15 por tonelada en destino final, creamos un fondo para que eso dejara de ser excusa. Por ejemplo, los RICEP, para poner un ejemplo, que están gestionando un relleno sanitario regional en el nordeste. Eso es inmenso ese proyecto. Ellos están invirtiendo cerca de 30 a 40 millones de dólares en una nueva infraestructura que va a cambiar el modo en que se va a gestionar. Y así son las nuevas. ¿Por qué? Porque ya hay una fuente de repago. Antes no se sabía si alguien invertía en un destino final, ni el propio gobierno invertía. Nosotros mismos éramos casi como bomberos. Cuando se prendía Puerto Plata, lo apagábamos, pero con la conciencia clara de saber. Y la tonelada que viene en camino, en el camión, una vez tapamos, ¿quién la va a pagar? Cuesta, tiene un costo operarla. Si no tenemos quién la va a pagar, eso termina volviéndose un botadero, que es lo que generamos a lo largo de tiempo en el país. Esa ley se hizo para cerrar ese ciclo del caos de la basura y pasarlo a la industria. Ahora, los ayuntamientos tienen que hacer su tarea. A mí me gustaría hacer la tarea de la capital y servir de ejemplo de que se puede iniciar un proceso de valorización de los residuos. Es una tarea titánica, hay que comenzar en la escuela, pero hay que poner consecuencias, tiene que mover la industria, tiene que usar el fondo que está en el fideicomiso. Eso es lo que han hecho toda la sociedad. Pero algo que no es titánico, ¿por qué, por ejemplo, desde la alcaldía de Santo Domingo, y no lo hace nadie, generan estaciones para compostar, usted que lo mencionó, y habló del alto costo del transporte de la basura, por ejemplo, en los mercados, en el mercado modelo, que se genera basura, es una asquerosidad que uno va ahí, eso es la del DH. ¿Por qué no hacen estaciones ahí para compostar ahí mismo? Se educa ahí mismo. Y eso evitaría el traslado de esa basura y se pudiera reciclar eso, y pudieran utilizarlo hasta de fertilizante, hasta crear una marca y venderlo a la jardinería y todo, y utilizarlo en los parques y las áreas verdes. ¿Por qué se dificulta eso? Y otra cosa que le quería preguntar es, ¿por qué desde las oficinas gubernamentales, en este caso la alcaldía, por ejemplo, no se hace una campaña y se oficialice la minimización de los usos de plástico y declarar, por ejemplo, la alcaldía de Santo Domingo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo, las oficinas gubernamentales, prohibido el fondo y prohibido el plástico, y que asuman una cuota de responsabilidad y no se consuma ahí? ¿Por qué es que cuesta tanto trabajo? ¿O será porque esa gente, los fabricantes, también lo ayudan a ustedes con la campaña? Mira, porque yo veo una flexibilidad, una cuestión que yo no entiendo. No tiene que ver ni siquiera el ayuntamiento. En mi experiencia, y ya voy para mi segunda campaña como candidato, yo nunca he tenido ningún aporte económico de ninguno de los fabricantes, de ninguno. Es decir, quizá a nivel personal, pero esa gente aporta en la campaña de los partidos. Usted va por un partido. No, puede ser, pero lo que me refiero, no hay una relación de ese tipo. Y yo creo que ya llegó el momento. Mire, cuando nosotros llegamos en el 2002, la crisis de esta ciudad era porque la basura aquí no se recogía. Y había una crisis permanente con las compañías recolectoras. Eso se superó. Eso era una mafia y se generó un esquema con la ayuda de la YAICA, inclusive para hacer la fórmula de cuánto cuesta una tonelada. Generamos unas empresas comunitarias que hoy están quebradas, que hay que ir, que hay que pagarle lo que vale hoy el costo, porque el costo que ellos están haciendo, Escoba, Funda Suiza, las marcas regionales, es un trabajo bellísimo. Es un trabajo social profundo. Bellísimo. Ahora, yo creo que llegamos a un momento en la ciudad que ya no podemos estar en un esquema de que el alcalde o el ayuntamiento recoge y barre el polígono central, ya eso no es suficiente, porque lo están demostrando los propios sistemas de drenaje que se han resentido por que el manejo de no reciclar, de no aplicar una educación ya ciudadana, de no sancionar, porque enséñeme cuántas sanciones tiene el ayuntamiento. Antes, nosotros intentamos en varios lugares de la ciudad sancionar. Durante mi periodo llevamos más de 300 casos
a los tribunales municipales. Cuando la ley ponía 5,75, eso era irrisorio, pero esta ley no. Esta ley establece dos regímenes de consecuencia. Uno de trabajo comunitario, otro de sanciones de salario mínimo. Sí. Es potente la ley para que la gente le duele en el bolsillo. Ahora, ya hay que ir a un sistema donde el ayuntamiento pase, y la ciudadanía y el sector empresarial, porque es que el tema de los residuos es un tema colectivo. Como lo digo, nosotros hablamos de economía circular. Bueno, aquí eso es economía circular. Ahí hay un ejemplo de lo que hay que hacer. Usted mismo lo ponía en los mercados. ¿Cuánto vale una funda de tierra negra en una jardinería? 300 pesos. Pero ahí llega muchísima tierra negra que viene pegada en la yuca, en la batata, que recogiéndola ahí y procesándola ahí, nosotros tenemos un material que el ayuntamiento lo necesita para su propio sistema de jardinería y para muchísimas juntas de vecinos, que las vecinas pueden hacerse trabajo en su jardinería, lo que hoy se promueve en las grandes ciudades, siembra, abono, compost que se requiere. Entonces yo creo que hoy usted no puede querer dirigir la capital sin una mirada ya profunda de utilizar esta ley, esta normativa para aplicarla en la ciudad capital. Domingo, una preguntita que ahora que estamos en campaña, dígame del video del abaniquito. Bájele 2. ¿Qué fue lo que pasó con el abaniquito? Que le baje 2. ¿Tú no lo has visto? El del abaniquito. ¿Por qué lo quitaron? ¿Canceló al que le hizo la estrategia? No. Mira, yo he venido promulgando. La ciudad de Santo Domingo tiene un efecto que se llama isla de calor por el tema del sobreasfaltado. Yo lo que he dicho, hay que bajarle 2 grados de temperatura a la ciudad. ¿Cómo se la vamos a bajar? Sembrando, ¿con el abaniquito? No, sembrando árboles. Sembrando árboles. Bueno. Y otro, hay que hacer una normativa. Por ejemplo, ahora mismo varias ciudades están quitando, hay zonas que están sobrecalentadas, que hay que quitarle el asfalto y recuperarla para dejarla a suelo puro. Pero también, por ejemplo, en vez de que los impermeabilizantes sean negros, por normativa, en las ciudades que tienen el efecto de isla calor, se ponen blancos para que refleje los rayos solares en vez de absorberlo. Entonces, no es tan simple. Lo que queremos llamar la atención, porque lo he dicho muchas veces, cuando hablaba de este tema parecía que no era trascendente, pero este año vivimos la temperatura más caliente del planeta Tierra y la ciudad de Santo Domingo tuvo 3.5 grados promedio por encima de su temperatura normal. Y uno lo mira en una ciudad que 300,000 personas trabajan en la calle. Imagínense un motoconchita con esos chalecos en una esquina mal sombreada. Imagínense una señora que vive en una casecín con un apagón, que está postrada en una cama con temperatura hasta de 38, 39 grados. La policía municipal, con pantalones largos, con ropa. En Roma se llenó de basura porque se murieron 4 obreros del sistema de limpieza y ellos hicieron una huelga general en Roma. Hay que bajarle 2 grados de temperatura. Pero no me dijo porque lo borró. No está en Twitter. No está en Twitter. No, ni en su Instagram tampoco. No. Nosotros lo vimos, alguien por ahí, usted sabe, lo bajaron. No, la idea era llamar la atención y ahora vamos a explicar cómo le vamos a bajar los 2 grados de temperatura a la ciudad. Bueno, Domingo, gracias por asistir a la entrevista. Señores, estuvimos con Domingo Contreras, quien es candidato a alcalde por el PLD aquí en el Distrito Nacional. Nosotros esperamos tener también otro candidato a alcalde por el distrito y tener otra conversación sobre su propuesta y sobre inquietudes que como ciudadanos tenemos.